¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Feliz domingo. Les saluda Margarita Oropesa. Un placer acompañarlos cada domingo a las 8 de la mañana. Hoy tendremos información, opinión y noticias sobre un tema que ha acaparado la atención esta semana. Se trata de la Ley Libertador Simón Bolívar. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. La semana pasada, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la denominada Ley Bolívar. En consecuencia, el Parlamento venezolano aprobó también la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar. Toma y dame. La Ley Bolívar versus la Ley Libertador Simón Bolívar. Este es el tema de nuestra mesa de análisis en el día de hoy con expertos en la materia. Nos acompañan Felipe Mujica, secretario general del MAS, Mercedes Malavé, dirigente político, y el diputado ante la Asamblea Nacional, Carlos Granadillo. Muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Vamos a analizar la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, que contiene 23 artículos. En principio vamos a comenzar con el diputado porque nos va a explicar de qué va la ley. Ok, primero que nada, gracias, licenciada, por su invitación a este prestigioso programa, a los compañeros panelistas, a esta gran mujer, Mercedes Malavé, al compañero Felipe Mujica, secretario general del MAS. Empezando que el nombre preciso y exacto de esta ley es Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela. La ley contiene 23 artículos, contiene una disposición derogatoria y una disposición final. Esta ley, ¿qué busca esta ley? Es una reciprocidad que aplica el gobierno venezolano a través de esta ley por la agresión permanente que ha tenido el gobierno norteamericano en contra del pueblo venezolano. Si bien es cierto, el gobierno norteamericano ha impuesto medidas individuales como las que ocurrió esta semana contra unos efectivos militares y unos unos integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado, además de algunos integrantes de ministerios, pues de alguna forma no es menos cierto que la mayoría de las medidas que está aplicando el gobierno norteamericano es contra el pueblo de Venezuela. Entonces, en una forma de reciprocidad... Es la respuesta. Sí, es una mera respuesta ante la Ley Bolívar aprobada por la Cámara de Representantes. Claro, que además de considerar nosotros en la Asamblea Nacional, y cualquier venezolano lo puede considerar así, ese nombre Simón Bolívar, y siendo una agresión contra el pueblo venezolano, consideramos pues que es una falta de respeto hacia nuestro libertador Simón Bolívar. O sea, lo importante es conocer qué tiene la ley. Por ejemplo, ¿qué se penaliza? ¿Traición a la patria, por ejemplo? Traición a la patria, claro, y a todas aquellas personas naturales o jurídicas que de alguna forma nacionales o extranjeros, que atenten contra la República, no solamente, sino que busquen imponer a través del gobierno norteamericano, imponer sanciones al Estado venezolano. Y todos sabemos que esas sanciones que se le imponen a Venezuela, pues simplemente dañan a todo el pueblo venezolano, no dañan al gobierno como tal. Nosotros podemos ver a Nicolás Maduro viviendo feliz, podemos ver a Diosdado Cabello y a todo lo del tren ejecutivo y del alto gobierno tranquilo. Quien sufre es el pueblo de abajo, el pueblo de a pies, quien sufre la consecuencia de esta situación. Ayer o antes de ayer salieron esas sanciones individuales. De eso vamos a hablar más adelante. Ok, todas las sanciones. Lo que implica es acabar de alguna manera con los intercambios comerciales de Venezuela con otros países. El intercambio bilateral, el intercambio multilateral de Venezuela con otros países, porque es un bloqueo total lo que hay contra Venezuela y por supuesto estas sanciones lo que hacen es recrudecer
de alguna forma el daño que se le está haciendo al pueblo venezolano. Repito, todos los integrantes del alto gobierno están felices, están tranquilos, porque no sufren las consecuencias de estas sanciones. Sin embargo, el pueblo venezolano, podemos preguntarle a un profesor universitario, como consecuencia de todo esto, ¿cuánto devenga un profesor universitario? Podemos preguntarle a los médicos, a todos los empleados públicos. Claro, esta es una debacle que ha venido ocurriendo en los últimos 25 años, pero esto viene a darle fuerza a la crisis económica que se vive en Venezuela, estas sanciones. Ahora, Mercedes Felipe, ¿ustedes creen que esta es una ley política? No, absolutamente. Mira, vamos a empezar por algunas cosas fundamentales, ¿no? La primera, Margarita, es eso que vemos con preocupación, cómo el gobierno avanza en políticas y leyes orgánicas y reglamentos y discusiones al margen de esta Constitución. Están legislando por motivos demagógicos, políticos, ideológicos, alejándose cada vez más del texto constitucional. Esa ley está hecha y diseñada para vulnerar derechos civiles y políticos de los venezolanos, que en primer lugar uno puede pensar en los políticos, ¿verdad? Los que salen por televisión, los que son miembros de partidos políticos, pero al final va contra todo ciudadano que manifieste tener una ideología o unas creencias distintas al partido de gobierno. Otro punto, las sanciones que aplica Estados Unidos, y eso el gobierno lo conoce muy bien porque además ellos hablan con esa terminología, son unilaterales. Provienen y son decisiones soberanas de un país, en este caso Estados Unidos. Es verdad que todos los venezolanos tenemos el deber, previsto en la Constitución, de respetar la soberanía del país, de defender nuestros símbolos patrios, de defender la integridad territorial, la soberanía, etcétera. Pero también hay una serie de derechos en nuestra Constitución que cualquiera que tú nombres aquí están siendo violentados en este momento, como el derecho de asociación, el derecho de libre expresión, el derecho de manifestarse libremente, el derecho de participar en elecciones, el derecho de elegir a los representantes y a los ciudadanos, el principio fundamental de que la soberanía reside en el pueblo de Venezuela y eso es intransferible. Entonces, esta ley lo que busca es golpear al ciudadano en sus derechos haciendo lo que no le pueden hacer al país que aplica las sanciones, ¿verdad? Entonces, para mí es una ley que lo que busca es una retaliación política hacia una serie de venezolanos en los que efectivamente yo no comparto la idea de pedir sanciones, invasiones y bloqueos al país, pero que no tienen la responsabilidad de una decisión que tome Estados Unidos con su política exterior respecto a Venezuela. Felipe, la ley Libertador Simón Bolívar, ¿qué es a tu juicio? En primer lugar, chica, yo lamento, bueno, primero gracias por la invitación, entre los demás. Yo lamento que el nombre del Libertador esté siendo en este momento manipulado en los dos lados, manipulado por parte del gobierno norteamericano y también manipulado por parte de quienes tienen interés en aprobar esa ley de la cual estamos en este momento comentando y conversando. Creo que la primera cosa que es importante destacar para que no haya ningún tipo de confusión es algo de lo que decía Mercedes. Hay que estar en contra de las sanciones y de todo lo que implique solicitudes de esa naturaleza, porque desde hace mucho tiempo, en el caso del MAS, hemos dicho que las sanciones al único que le sirve es al gobierno para justificar y echarle la culpa a las sanciones de todo lo que ocurra. Nosotros, yendo a un ejemplo que tiene ya unos cuantos años, que es el caso cubano, los cubanos, llegó el gobierno norteamericano y le aplicó la misma, empezó a meterle sanciones. ¿Qué ocurrió en Cuba? En Cuba no fueron las sanciones las que acabaron con la economía, ni los que acabaron con las condiciones de vida de ese pueblo. Hoy Cuba es peor que Haití desde el punto de vista de las condiciones de vida de los seres humanos que habitan allí. ¿Qué ha hecho el gobierno cubano desde aquella época? Bueno, echarle la culpa de todo lo que pasa a las sanciones y a las decisiones que se tomaron supuestamente para resolver un problema del gobierno. Entonces, las sanciones no aplican. Aquí en el caso venezolano, incluso lo hemos dicho en distintos momentos, hubo una palabreja que la utilizaron intensamente, que es la que quiebra la economía venezolana, que fue exprópiese.
Cuando se dijo exprópiese, acabaron con la economía. Se habla de 1000 y tantas empresas expropiadas, se acabó el sistema financiero, se acabó la posibilidad del crédito, la posibilidad de las tarjetas de crédito, la posibilidad de tener lo que en cualquier sociedad moderna es imprescindible para que haya una economía que genere salarios, genere trabajo, genere lo que tiene que generar la economía. Entonces, la causa de lo que está ocurriendo en Venezuela no son las sanciones, sino un error, que ahora lo corrigieron, porque tú te pones a escuchar meticulosamente, minuciosamente a los funcionarios del gobierno y ya no se habla de exprópiese por ninguna parte. Ya la palabra desapareció. Ya no aplica, sino que andan en otro esquema que ojalá sea verdad y resulte de manera positiva. Entonces, en este caso hay que rechazar abiertamente ese intento de los Estados Unidos de aplicarle a Venezuela una ley como la que ellos aprobaron y mucho más, por supuesto, que pretendan darle el nombre del Libertador a una ley como esa. Eso hay que rechazarlo para que no haya confusión. Primera cosa. Después viene la respuesta. Ese proyecto de ley que está allí, en este momento estamos hablando de una cosa concreta, que son un conjunto de aspectos que están allí señalados. Hay uno, por ejemplo, que es gravísimo, que es el de la inhabilitación de por vida, si tú estás incurso en alguno de los supuestos que la ley establece. Eso es una cosa que es totalmente inconstitucional, que no resuelve absolutamente nada. También en la ley se habla de la posibilidad de que el juicio se haga en ausencia de la persona que supuestamente está imputada, algo que también está negado por la Constitución y está expresamente establecido en jurisprudencia que el propio tribunal ha resuelto. Entonces, cuando le entramos al fondo, tenemos un planteamiento genérico que no resuelve el problema, sino que lo que va es a tratar de intimidar, de crear situaciones. Por ejemplo, si yo tuviera esta ley hace 30 años atrás, existiera esta ley en Venezuela, y se hubiese dado lo que se dio en Venezuela, el golpe de Estado de Chávez, ¿qué hubiese pasado? Chávez no hubiera podido ser candidato, porque hay que aplicarle inmediatamente la ley. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La inhabilitación. Claro, la inhabilitación, porque resulta que ese tipo de hechos están precisamente dentro de estos supuestos. Entonces, resulta que la política no es así. Tú puedes cometer un error en un momento determinado, pero si tú cometes un error, por ejemplo, el golpe de Estado, y después viene la posibilidad de que tú vas a ser candidato, ¿en manos de quién queda la corrección o el respaldo? En manos de la población. El hombre va, se somete a consideración y gana o pierde, un poco también lo que ha pasado en las últimas elecciones que se hubieron en Venezuela. Si te califican como traidor a la patria, tú también tienes la posibilidad de retractarte. No, no solamente de retractarte, sino que tienes una sanción de este tipo. Que eso no lo puedes tú calificar. Tus derechos políticos que están en la Constitución Claro, y no lo puedes calificar de esa manera tampoco, porque el problema de la traición resulta, tú puedes ser que en algún momento hayas dicho, a mí me parece que es correcto las sanciones, cosa que yo creo que nunca se debió haber hecho. Creo que eso había que rechazarlo por lo que ya dije. Ahora, calificar de antemano a quien pueda estar involucrado en una situación de ese tipo, que ya sabemos cómo es la política, yo digo, bueno, si la aplicas hacia atrás y te consigues con los episodios que ha habido en Venezuela, entonces, ¿qué sería? Chávez no podría haber sido candidato. Tampoco Maduro pudo haber sido candidato, ni los que están de funcionarios ahorita en el gobierno hubieran sido candidatos, porque todos estuvieron involucrados, buena parte de ellos estuvieron presos y hubo un gobierno, que fue el gobierno de Caldera, que decidió dar amnistía y colocarlos en la condición de la manera que lo colocó, precisamente porque la política se mueve de una determinada manera y tú no puedes estar persiguiendo por decisiones políticas a la gente de esa forma. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuaremos en la mesa de análisis conversando sobre la ley Bolívar versus la ley Libertador Simón Bolívar. Ya venimos, ustedes quédense allí. Abriendo puertas. Abriendo puertas. Esto es Abriendo Puertas y estamos conversando, más bien analizando la ley orgánica Libertador Simón Bolívar. Diputado, yo tengo aquí un apunte que dice que el instrumento legal contempla también la aplicación de la ley de extinción de dominio con el agravante de traición a la patria. ¿Cómo se aplicará? Claro. ¿Cómo es esto? Una vez demostrada, como tiene que ser, la responsabilidad
del investigado, por supuesto hay la posibilidad cierta, de acuerdo con el contenido de esta norma, la aplicación de la extinción de dominio. Recuerden ustedes el caso de Tarea Ixamí, y ahí de alguna forma se comenzó el estudio o revisión de una ley para tratar de los bienes que sean productos ilícitos, por supuesto, de dineros ilícitos, de ¿Son dineros mal habidos, incautados? son incautados, por supuesto, una vez que se ha demostrado la responsabilidad administrativa, responsabilidad penal de la persona que está siendo investigada. En este caso va a ocurrir lo mismo, que una vez demostrada, ¿por qué? Porque siempre se ha pensado de que el dinero de los venezolanos, de alguna forma, está siendo utilizado por personas que se encuentran fuera de Venezuela, y ya de alguna forma se ha hecho mención de algunos personajes en la Asamblea Nacional. Va a ser de alguna forma incautado todos esos bienes, una vez demostrado que esos bienes son productos de ilícitos En el exterior, en Venezuela. en Venezuela. Porque a Y nosotros, si ya obviamente, no tienen ningún bien en Venezuela, bueno, eso va a ser eso lo rajará la investigación en todo caso, pues si tienen o no tienen bienes aquí en Venezuela. Si no tienen bienes en Venezuela, perfecto, que yo lo dudo. Sí, que pero no la tengan bienes en pregunta, por Venezuela. ejemplo, Carlos, perdóname, suponte tú lo que está ocurriendo. Aquí, tú lo mencionaste, lo que ocurrió con Tarek, Es correcto, sí. después lo que ocurrió ahora recientemente, nuevamente en PDVSA. ¿A dónde iba a parar eso? Porque eso no están fuera de Venezuela, eso están aquí en Venezuela. ¿Cuál ha sido el destino de todo lo que puede haber estado implicado allí desde el punto de vista de los bienes de esos señores que están ahí señalados? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta amenaza que puede perfectamente aplicarse si se demuestra La que responsabilidad. los claro. bienes que tú tuviste o tienes... No, los fueron- bienes y la responsabilidad. Tú puedes tener los bienes, Exacto, pero no tener pero responsabilidad. digamos que, digamos, se establece una responsabilidad que tú incitaste o tú provocaste o tú generaste lo que hayas generado, que, insisto, eso es mucho más una opinión política que cualquier otra cosa, porque quien decide sobre las medidas y sobre las sanciones, más allá de que haya un venezolano que esté de acuerdo, es el gobierno extranjero que las aplica, o es un gobierno europeo, o son los Estados Unidos que aplican ese tipo de decisiones. Eso no tiene nada que ver con los venezolanos que están fuera. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú llegues y amplías el escenario al punto de pretender colocar frente a un hecho que puede ser que alguien equivocadamente haya dicho, no, yo estoy de acuerdo con las sanciones, así como alguien puede haber dicho equivocadamente alguna vez, yo estoy de acuerdo con que se haga un golpe de Estado. Así es. ¿Ven? Entonces, ese tipo de situaciones creo que lo que merecen es que haya la posibilidad, como comentaba alguien ahora, de se produce una rectificación y tú no tienes por qué llegar a este tipo de situaciones que están aquí. Entonces, el problema es que la ley, como está planteando las cosas, parece que los venezolanos fuesen los responsables de lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Y resulta que el responsable directo es el gobierno de los Estados Unidos con las medidas que está tomando. Que haya venezolanos que estén de acuerdo o no, pero es una cosa totalmente distinta. Y la gravedad de que sea la Asamblea Nacional, Margarita, diputado, quien esté discutiendo sobre esa ley que claramente tiene una raíz de retaliación, de respuesta a los Estados Unidos, vulnerando derechos civiles y políticos garantizados en la Constitución. Los diputados tienen que legislar conforme a este texto constitucional. No pueden legislar conforme a los deseos de retaliación o de venganza que tenga el gobierno con los Estados Unidos por las decisiones que ellos toman. Y sobre todo, cuando eso se promulga como ley, está siendo aplicado a todos los venezolanos. Estamos todos vulnerados en nuestros derechos civiles y políticos cuando se promulgan leyes como esta, donde además de entrada se está violando el debido proceso. Perdón, o se está diciendo que el debido proceso no es lo más importante, No, sino que lo más importante es que las personas, por razones políticas, pueden ser confiscados sus bienes, pueden ser inhabilitadas de manera perpetua, pueden ser Mercedes, pero es que es muy importante vulneradas lo en todos siguiente. sus Una derechos. vez demostrada la responsabilidad, una vez que se demuestre que una persona es responsable de que cometió ciertos delitos en contra de la patria, por supuesto, pues ocurren estos eventos. pero De lo se contrario, demuestra el personas debido que no proceso, están en cuando el no país. solamente son con personas que están en Venezuela, es que también los venezolanos que están en el extranjero también se le aplica la Constitución. La Constitución es sabia y clara en su aplicación. O sea, no porque tú estés del lado de afuera, estés en el extranjero, tú vas a cometer delitos
afuera y no vas a pagarlos acá en Venezuela o no vas a ser sancionado en Venezuela. Esa es la aplicación de esa La ley. decisión de sancionar a Venezuela es una decisión unilateral de Estados Unidos. El gobierno se ha cansado de hablar de medidas coercitivas unilaterales. Esta ley contradice ese principio. Claro, pero Lo independientemente- contradice porque está diciendo que entonces no son unilaterales, que resulta que hay participación de los venezolanos en las decisiones de Estados Unidos, de la Cámara de Representantes, del gobierno de turno, etcétera, o de Europa. Independientemente que sea el gobierno norteamericano, de alguna forma hay personas venezolanos que están en el extranjero que han aupado esas sanciones, Esa que es han una pedido, discusión política. que han pedido ¿Y quién sanciones tipifica el públicamente. delito? Estamos hablando si son de carácter penal, porque Pero es lo que aquí acaba de estamos ocurrir hablando ahorita, de Carlos. sanciones de carácter administrativo. Cuando inhabilitamos no es una sanción de carácter penal. Pero ve lo que acaba de ocurrir Felipe ahorita. acaba de decir ahorita que la ley contiene una sanción de inhabilitación perpetua. No es así. La ley contiene una inhabilitación a 60 años. Pero el artículo, No es de por 15, vida. el artículo 15 dice así: toda persona que solicite, invoque, promueva o ejecute la imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela será sancionado de acuerdo a lo consagrado en la Eso ley. fue revisado. Bueno, pero eso es lo que te quiero decir, que este es el Fue proyecto. revisado. No Claro, está recuerden Una que persona que tiene 40 Constitución años establece está 30 hasta los años. 100 30 años. Bueno. Máximo, la pena ¿Y máxima. por qué vas a poner 60? Está bien, pero estamos hablando de una ley especialísima. Claro, pero ¿ok? no puede violar la Constitución por muy está especial bien, que en sea. reciprocidad a lo que está aplicando las políticas. Pero es que No se pueden hacer ¿Y leyes por en qué tú no le dices- reciprocidad, por qué tú no le dices que la- vulnerando que- derechos que la civiles ley y políticos. establece- Y los Estados Unidos no Perdón, están que la ley vulnerando los establezca derechos de lo todos los siguiente. venezolanos. Si los están Pero, vulnerando. ¿Y por qué la ley no establece, vamos a interrumpir Cuando la- los Estados Unidos Pero sancionan, oye, ¿por qué no dice la sancionan, ley que según vamos, ellos, al que gobierno vamos- venezolano, están sancionando al pueblo venezolano, Ajá, pero que ¿y son por los qué que no se sufren las interrumpe de una consecuencias? vez? Y el gobierno está haciendo lo mismo. Interrumpan las En este relaciones caso, con los Estados Unidos por Asamblea 60 Nacional. años. Esta es una cuestión de Eso es lo que carácter deberían hacer. político, porque lo que se busca Interrumpir las realmente, relaciones por 60 años con los Estados Unidos, no con una persona tal o cual que haga eso. lo que se busca es Por que los favor. Estados Unidos revisen el contenido de esa Pero no norma, es con esa norma ley. tan fuerte, tan chocante, No es con tan esa grave, ley, como es ley con la conducta Simón Bolívar. política. Yo estoy que de se tenga, acuerdo, no con la diputado, ley. yo estoy de acuerdo que las sanciones Un impuestas error, por no, Estados Unidos claro. castigan al pueblo de Venezuela. Pero más grave es que la propia Asamblea Nacional de los venezolanos castiga a los venezolanos. Eso es más grave todavía, porque que lo haga otro país, Venezolanos uno dice, que bueno, se no les encuentran en el importa. extranjero. No, pero O usted aquí acaba de decir también. que, ¿Cuáles usted acaba son de los de decir que aquí? pueden ser Bueno, los no de se aquí también. sabe, pero también los pueden ¿Cuáles son los de aplicar. acá? El que sea, esta ley puede ir contra un empresario, puede ir contra un cantante, puede ir Y contra un las artista, sanciones de los puede ir Estados contra Unidos van cualquier- contra la empresa privada también. Pero la Asamblea Pero son Nacional los tiene Estados el Unidos. deber, Privada. la Asamblea Nacional tiene el Entonces, deber los Estados Unidos se imperativo convierten en la policía de del garantizar mundo, los derechos de los sancionando. venezolanos. Ya vemos lo que ahorita lo acaba de hacer mención Felipe, lo que 60 años de sanciones contra Cuba. Mira cómo está Cuba. Pero no es por culpa Es de las responsabilidad del sanciones. gobierno ¿Usted cree que cubano. esta ley- Bueno, eso debe culpa de las revisarse. ¿Usted sanciones. cree que esta ley Sancionó va a a Siria. cambiar la visión de Estados Unidos sobre las sanciones? ¿Usted cree que esta Esperemos que sea así. No, pues Esperemos no. que sea así. Es, Nosotros es un tenemos fe, instrumento demagógico tenemos fe de que usado sea por así, el que se gobierno aplique de alguna forma, y avalado que el gobierno por norteamericano los diputados de la revise Asamblea Nacional. lo que de alguna manera le está haciendo daño al Es pueblo que el problema venezolano. central de lo que estamos Ahora- conversando, oye, el problema central Sí, es sí. que el responsable de las sanciones, en este caso, es el gobierno de los Estados Unidos. Los tres que estamos aquí hemos dicho que estamos en desacuerdo Claro, por con que se supuesto. apliquen las sanciones. Sanciones Ahora, criminales. Nadie eso puede que... estar de acuerdo con las Exacto, y nadie está de acuerdo. sanciones, Entonces, Felipe, si el Venezuela. responsable es el gobierno de los Estados Unidos, ¿por qué es que le van a meter 60 años a un venezolano? Porque eventualmente esté de acuerdo con una Porque cosa de el ese gobierno tipo. de Estados Unidos Por está favor. protegiendo a estas personas que No, se ¿qué? encuentran en su territorio. Pues de alguna forma es allá donde se encuentran Todo ellos. eso son juicios políticos. tenemos que hacer una pausa. Juicios políticos que son Al revisables. regreso vamos a seguir Claro. Son conversando revisables. No pueden sobre ser esta sancionadas con una polémica ley. ley y también si choca contra la ley del fascismo, neofascismo, porque hay algunas leyes parecidas que se han intentado aprobar en esta legislatura. Ya venimos abriendo puertas. Abriendo puertas. Abriendo puertas. Seguimos en Abriendo Puertas, analizando la ley orgánica Libertador Simón Bolívar. Tenemos y vamos a comenzar este bloque con eso. En consecuencia, Estados Unidos toma otra decisión.
21 altos funcionarios del gobierno de Venezuela fueron sancionados. Y entonces esto es retaliación. ¿Qué consideran ustedes? Yo creo, chica, como lo hemos dicho hasta ahora, que todas esas sanciones son inútiles desde el punto de vista de lo que se quiere resolver, ¿no? Involucrar 25, no sé cuántos es que fueron. 21. 21, porque ellos señalan tales o cuales cosas, eso no va para ninguna parte, informa precisamente, como lo hemos dicho, dentro de la escena de arbitrariedades de lo que significa la aplicación de sanciones y respuestas similares. Lo que está haciendo los Estados Unidos no resuelve nada. A lo único que le sirve eso es para que el gobierno haga lo que está haciendo. Entonces los condecora, no sé cuántas fiestas irán a montar para... No, tenemos un sonido del presidente de la República, ¿Dónde está Nicolás todo eso, Maduro, no? donde está todo eso. Bueno, Vamos a entonces, verlo. Ya no hay que explicar mucho porque está todo ahí. Hoy el gobierno decadente de los Estados Unidos de Norteamérica sacó lo que ellos llaman sanciones contra un grupo de eminentes hombres de nuestro país, líderes populares, escritores, literatos. Si no fuera tan serio el tema de las agresiones a través de las llamadas sanciones, yo diría que es risible y ridículo lo que han hecho. Me atrevería a decir que son unos ridículos y que nos reímos de sus sanciones, pero no lo voy a hacer. Los que estamos aquí, insisto, estamos en contra de las sanciones y nos parece que esos veintitantos venezolanos que fueron sancionados no merecen eso y es un error, independientemente de los errores que ellos puedan haber cometido, que no se sabe cuáles son porque no se sabe exactamente de qué se trata. Entonces, volvemos a lo mismo. Las sanciones, al único que le sirven es al que está gobernando para justificar todos sus errores en las decisiones que se toman supuestamente para resolver problemas tales o cuales con las sanciones. Fíjate una Mercedes. cosa, Margarita, para ahondar en lo que dice Felipe, creo que es importante que los venezolanos reflexionemos sobre el tema de las sanciones. Primero el nombre, sanciones. ¿Qué están sancionando? ¿Dejan de controlar el petróleo? ¿Dejan de controlar el oro? ¿Dejan de controlar los ministerios? ¿Dejan de controlar, se extingue algún dominio? Como aparece aquí, las sanciones no hacen nada de eso, simplemente son medidas administrativas que no producen justicia. Entonces, los venezolanos, esas sanciones personales las vemos como una especie de, no sé, de castigo, de penalización, pero cuando le ponemos la lupa nos damos cuenta de que no producen ningún efecto punitivo contra las personas que van a seguir haciendo exactamente lo mismo que hacían antes de las sanciones. Entonces, esto nos lleva a una reflexión, que además es un deber que está en nuestra Constitución. Nosotros tenemos que defender a los venezolanos, tenemos que defender las instituciones venezolanas, tenemos que defender el proceso político, la crisis política, resolverla en Venezuela y entre venezolanos, no por una razón patriótica nada más o patriotera, sino por una razón realista, pragmática. No nos va a resolver el problema otro país, ¿no? Lo tenemos que resolver nosotros mediante el diálogo, la negociación política, volver a esta Constitución, volver a los derechos y garantías que están previstas en esta ley fundamental, y en ese sentido yo creo que la Asamblea Nacional tiene un deber fundamental, prioritario, con esta búsqueda de una solución política al problema de Venezuela, porque es un cuerpo que debería ser plural, que debería representar a todos los venezolanos, que debería legislar conforme a esta Constitución, pero que lamentablemente muchas de sus acciones, muchas de sus discusiones y muchas de sus aprobaciones me recuerdan a mí esa írrita Asamblea Constituyente que se formó en Venezuela hace unos años, ¿no? Mira, fíjate bien, Mercedes. Se habla mucho de la Asamblea, que la Asamblea tiene o debe cumplir ciertas funciones con respecto a esta ley que se está aprobando.
Pero todo el mundo, claro, Venezuela está clarísima que hay 257 diputados del oficialismo que sin necesidad de que nosotros, los diputados de la oposición, alcemos la mano, estemos o no estemos de acuerdo, ellos las van a aprobar. Hay unanimidad en la Asamblea Nacional Con respecto de a... apoyo a esta ley. Sí. Con respecto a esta ley, claro que sí. Esta es una respuesta al gobierno norteamericano, no precisamente a que unos venezolanos estén o no estén de acuerdo con unas sanciones, sino que simplemente esos venezolanos se encuentran fuera del territorio nacional solicitándole a un gobierno extranjero que le imponga sanciones a Y Venezuela. los que están aquí son rehenes, entonces. Y los que están aquí, bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre. Yo prefiero esperar que ocurran las cosas para luego decir, mira, sí, oye, los que estaban aquí, pero hasta ahora no ha ocurrido. Y creo que no va a ocurrir, porque realmente esta ley es contra aquellos que de alguna manera se encuentran fuera del territorio solicitando, aupando las sanciones contra el gobierno. Claro, pero Ah, ya está aclarando que tampoco- son los que están fuera del Pero territorio. Claro, pero entonces tampoco Adentro, ¿no? rinden ningún efecto, es como las sanciones, o sea, uno pero puede además- desde aquí castigarlos, pero si están fuera tampoco es que haya un Bueno, proceso hace que te rato ayude a hacer Felipe- justicia. Felipe habló Están de los hablando juicios en del juicio en ausencia. ausencia, pero los ve lo juicios, siguiente. los juicios en ausencia, obviamente, por mandato de la Constitución y por mandato de decisiones definitivamente firmes del Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, obviamente que eso no existe. ¿Ok? Eso no es válido, pero no estamos hablando de juicio en ausencia, la ley no contiene Claro, esa pero figura el como problema- tal. el problema Sino del de cual estamos prófugo. hablando, La ley contiene la desde el figura punto de vista del... procesal, desde el punto de vista procesal, si va a ser en ausencia o no, es un detalle del asunto que está ok. allí señalado claramente y que ojalá no cometan el error de decir en lo que vayan a aprobar que va a ocurrir tal o cual cosa. El problema central es este. Los Estados Unidos sanciona un grupo de venezolanos y les aplica una ley que ellos aprueban. La respuesta que se da aquí no es una respuesta contra los Estados Unidos, sino que resulta que entonces los venezolanos también vamos a aprobar sanciones contra los venezolanos partiendo de un supuesto determinado, que es que están de acuerdo con tal o cual cosa. Resulta que cuando se habla de lo que estamos hablando de 7, ni 8, ni de 10. ¿En cuánto es que se estima el volumen, el número de venezolanos que está afuera? 7,5 millones. No, ya ACNUR dijo que iban 8 millones. Bueno, ya llevamos más de 8 millones de venezolanos que están fuera del país, que de acuerdo con la teoría de esa ley, pudieran estar colocados en esa condición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La respuesta que se está dando no es una respuesta en la cual el gobierno busca el consenso de la sociedad venezolana para decir, no podemos vivir en un país en donde se estén haciendo estas cosas y donde un gobierno como el de los Estados Unidos esté haciendo tales o cuales cosas, sino que el gobierno simplemente busca un mecanismo que ya lo hemos ubicado, que tiene varias características, ¿no? Que las hemos señalado a lo largo de la conversación, donde se le agrega a todas las demás cosas que están en este debate, que si el tema de la ley de los partidos, el tema de lo que tiene que ver con las reformas electorales, lo que tiene que ver con el tema de los resultados del 2015, La ley contra hasta el fascismo. gobierno, la ley contra el fascismo, se le agrega esto que está aquí ahora. Es decir, es todo un contexto donde pareciera que toda la sociedad venezolana la están Represiva. colocando contra la pared. Exacto. ¿Qué hacemos una parte muy grande del país? Bueno, vale, insistamos en buscar una salida política, una salida constitucional, una salida pacífica, que evite que Venezuela vaya a terminar, como dice la ranchera, en el peor de los caminos, que ya sabemos de qué se trata el Felipe, peor de los caminos. empezando que esta ley que se está que se aprobó en la Asamblea Nacional no va contra 8 millones de venezolanos que se encuentran fuera del país. Eso no es verdad. Esta ley de aplicarse a algunos venezolanos que se encuentran fuera del territorio nacional es contra aquellos que de alguna manera, ya lo he dicho en algunas ocasiones, contra aquellos que están solicitando sanciones, que están solicitando incluso invasiones contra Venezuela. Contra ellos, de alguna forma, contra ese actuar y contra de Venezuela, es que va dirigida esa ley, no contra 8 millones de venezolanos. Mi hijo vive fuera de Venezuela y mi hijo simplemente es uno más de esos 8 millones que está fuera de Venezuela, pero mi hijo no está upando sanciones y que todos nosotros estamos claros y contestes de que no son viables esas sanciones. En Contra todo caso, Venezuela y contra ningún en país. todo Pero caso, para esta entender, ley- ¿son todos los que están afuera No, o no, también claro que los no, que por están eso- aquí adentro, por en eso- territorio nacional? Claro, es que es para todos, Son porque es una contra ley sancionada todas aquí. aquellas personas, compañeras, que busquen a través de un gobierno extranjero
que Venezuela sea sancionada. Contra No, ellos, eso acentúa, Margarita, el aspecto demagógico de esta ley. Porque van a empezar a aplicarle esta ley a un montón de gente que está afuera, que eso no le hace ni coquito, como decimos los venezolanos, porque simplemente están fuera. Es igual que cuando Estados Unidos sanciona a gente que está aquí y tiene el dominio de todo, ¿no? O sea que al final se acentúa el aspecto demagógico, que lo preocupante es que es inconstitucional, porque es una Asamblea Nacional, o sea, el cuerpo que promulga las leyes en Venezuela, legislando y debatiendo cosas demagógicas que no tienen y políticas que no tienen nada que ver con la solución de los problemas del país. Y te voy a decir una cosa, y le voy a decir una cosa, diputado. Este tipo de leyes son un boomerang, porque ¿qué generan? Generan desconfianza, generan temor, generan, uno no sabe a qué atenerse. ¿Y a quién perjudica principalmente eso? A los venezolanos. ¿Por qué? Porque este tipo de leyes ahuyentan la inversión, ahuyentan la confianza en nuestro marco legal y constitucional. Son una serie de leyes que lo que hacen es, como dice Felipe, ponernos contra la pared a todos, también a los que desean invertir y no saben a qué atenerse, porque está la Asamblea Nacional que en vez de estar legislando para levantar de una vez todos los controles de la economía, legislar de una vez para abrirnos a los mercados, legislar de una vez para levantar un montón de leyes socialistas económicas que no sirven para nada, andan en esta politiquería, ¿verdad?, para aplicarle unas leyes a una gente que no está aquí, que se fue hace años y que van a seguir haciendo política porque es su modus vivendi, ¿verdad? Estar fuera y pedir sanciones, pedir invasiones, pedir controlar medios de comunicación, recibir dinero, y eso esta ley no lo va a impedir, Mercedes, de ninguna manera. Y la ley que emanó de la Cámara Baja, que es la ley que de alguna Bueno, forma nada. la Cámara Baja de los Estados Unidos de alguna manera no le hace daño también a las inversiones. No traba de alguna forma o evita de que aquí lleguen inversionistas. No, claro que sí, por eso estamos en contra. Pero sí que estamos en contra de Estamos eso. en contra de eso también. Estamos en contra de, Ahora, estamos en esta contra ley de es esa respuesta y estamos en contra de Esto, esta. esto Claro, suma, las dos. mira, esto Estamos suma en contra de a las la dos. misma, a la misma Esta caldo ley- de cultivo esta ley, que si no va a ustedes la permitir leen que el este país salga contenido de adelante. Esta ley, Felipe y Mercedes, esta ley lo que trata es de proteger casualmente a los industriales, a los inversionistas contra cualquier Que piensen medida como el extranjera. gobierno, No, que estén contra inscritos cualquier en el medida PSU. extranjera. En todo ¿Y caso, la como ley este tipo. antibloqueo? También. No, pero esto da un paso más, porque esto ya vulnera derechos políticos y civiles de los venezolanos. Oiga, Esta es una ley Se puede política aplicar y a ustedes cualquiera, los tres a somos cualquier políticos. Esta es persona. una ley política y los Claro, tres somos políticos y Pero sabemos claro, que pero esto se es que la resuelve respuesta, políticamente. Pero la respuesta que se le está dando a lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos, como lo hemos dicho a lo largo de todo el programa, no tiene sentido que tú la concentres en supuestamente un grupo de venezolanos que han dicho de N manera cualquier cosa, pero que te insisto, si revisamos la historia del país, ¿dónde estarían colocados los que en el pasado hicieron cosas peores que esta? No podrían ser candidatos, no podrían ser venezolanos, perderían, habría que meterle 60 años. Tanto etcétera. rectificaron que redactaron esta Claro, constitución. por eso te digo, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero Desde el ahora punto no, de vista del ahora no hay manera. procedimiento, desde el punto de vista de lo que es la historia de los países, no tiene ningún sentido que tú en un momento como este vayas a aplicar eso cuando en vez de eso lo que deberías buscar es cómo los venezolanos, lo que decía Mercedes, buscamos una solución, una salida acordada, una manera de que este drama que estamos viviendo, Sin amenaza. sin intimidaciones, Con etcétera, libertad. podamos construir una solución. Felipe, Eso Mercedes, hasta ¿qué ahora estamos haciendo nosotros aquí? está Estamos negado. dialogando Claro, por sobre una supuesto. ley. Yo siento que toda Venezuela, incluyendo todos los factores políticos que estén o no estén de acuerdo con el gobierno, tienen que sentarse en una mesa a negociar. Bueno. Pero aquí, en Venezuela, transparentemente, para que toda Venezuela esté al tanto de la situación real de lo que está ocurriendo aquí Y en Parecía mientras que Venezuela. ibas a tanto, decir- Pero esta es ustedes una- los diputados Parecía que ibas a decir en oponerse. Venevisión, cuando dijiste. Bueno, pero será, aquí en porque, Vene, parecía que- ustedes en las discusiones de esto se tienen que oponer y tienen que ir con la Constitución y decir, mire señores, esto es inconstitucional, nosotros no podemos apoyar esta ley Claro. demagógica que ustedes están promoviendo aquí para seguir con su Mercedes, show. Una persona excitada no es permanentemente no vas a estar huyendo de la justicia. Una persona excitada es notificada a que acuda a un tribunal, a una fiscalía sobre determinado hecho y simplemente tiene que acudir. Se te En la envía el próxima mismo código parte establece. vamos a hacer un resumen sobre qué es lo que contiene la ley, para ya estar bien claro, o sea, qué es lo que contiene.
la inhabilitación política por 30 años, 60 años, los juicios en ausencia. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a seguir conversando sobre la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar. Ya venimos, ustedes quédense allí. Abriendo puertas. Abriendo puertas. Seguimos en Abriendo Puertas, analizando la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar. Diputado, son sanciones administrativas, Claro. no penales, Claro. pero sí políticas Claro. también. Al ser de carácter político, porque hay inhabilitación política de aquellos ciudadanos que de alguna manera se demuestre la responsabilidad de ellos en un hecho que está siendo investigado de acuerdo con la ley, por supuesto, eso no implica de que también, porque la misma Constitución establece las sanciones de carácter administrativo, responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, responsabilidad disciplinaria, etcétera. Esas son las diferentes responsabilidades, ¿ok?, que establece nuestro texto constitucional. Pero ahora bien, esta es una ley precisamente de carácter administrativo, porque cuando hablamos de inhabilitaciones no son de carácter penal, ¿ok? Y se le aplica esa sanción. Pero son Ahora bien, políticas si porque se la demo- persona que esté Por inhabilitada no supuesto, puede participar en unas supuesto, elecciones. por supuesto que no son puede de ser carácter candidato. político. O sea, tienen repercusiones en la Política. política. Claro, porque la persona no va a poder de alguna forma participar en algún proceso electoral cercano porque está inhabilitado políticamente, bien sea por 10, 15. No necesariamente, no hay que alarmarse por los 60 años. Esa es la pena, si se quiere, la pena máxima. Pero eso puede ocurrir 5 años, 2 años, 10 años, 15 años. ¿Ok? Eso en materia penal, de alguna forma, se establece de acuerdo a la responsabilidad que tenga la persona. Vamos a hablar de las sanciones. Es decir, se llama dosimetría. De acuerdo al delito que se comete en materia penal, pues en esa misma medida va una sanción con respecto a ese delito. No es lo mismo cometer un hurto que cometer un robo. Cada delito tiene una sanción distinta. Aquí ocurre lo mismo. Dependiendo la gravedad o de la falta que haya cometido la persona, pues de alguna manera en esa medida se le va a aplicar una sanción. Mercedes. Eso es discutible. Fíjate, el capítulo 3, sanciones, ¿no?, de la ley de la que estamos hablando. Toda persona o grupo de personas que directamente o por interpuesta persona participe en la promoción e imposición de medidas coercitivas u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a los intereses legítimos de la República Bolivariana de Venezuela será catalogado como una traidora o traidora a la patria y se le impondrá una pena de presidio de acuerdo a lo consagrado en las leyes penales venezolanas. Te remite a la ley penal. Eso Bueno, es. pero dice que se le impondrá una pena de presidio, o sea, ya la ley está diciendo que se le impondrá. Ahora, ¿cuáles son los grupos de personas? Aquí están claritos cuáles son. Financiamiento de campaña. Las personas naturales y jurídicas que financien campañas o apoyen la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas, o sea, cualquier persona que ellos digan, tú financiaste, ya puede ser condenado por esta ley. ¿Quién más? Divulgación de mensajes. Artículo 17. Los prestadores de servicios de radio y televisión que difundan publicidad, propaganda o mensajes promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afectan a la República Bolivariana de Venezuela serán sancionados con la revocatoria de la concesión de conformidad. ¿Esto es administrativo? De conformidad con lo previsto en la ley especial que regula la materia. Te corrijo aquí. Medidas preventivas. En el acto de inicio del procedimiento administrativo para la imposición de las sanciones administrativas previstas en esta ley durante la sustanciación del mismo, la Administración podrá dictar las medidas preventivas que resultan necesarias para proteger los intereses tutelados. Mercedes, tenemos un video de Diosdado Cabello que habla precisamente de las sanciones a 21 funcionarios del gobierno nacional. Vamos a verlo y después seguimos comentándolo. De ver que están locos, ¿cómo van a pensar ellos a estas alturas? ¿Qué beneficio le ha rendido al gobierno de los Estados Unidos las sanciones contra Venezuela? Ninguna. No nos asustan con eso. No. Ha fortalecido este pueblo. Ahora, todas esas sanciones ustedes saben quién las pide. Las pide la oposición venezolana. Piden invasiones.
Por eso nos asustan para el 10, ¿ves? Para el 10 de enero. Yo estoy que no duermo, de verdad. Y ustedes verán qué van a hacer con los que tienen, los de ustedes que tienen aquí. Claro. La pelea es peleando, ¿ah? Felipe. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo en el video simplemente lo que hace es ratificar lo que hemos hablado a lo largo del programa. Son unas sanciones que están allí, entonces después las utilizan para manipular todo lo que se puede manipular en un programa de televisión, diciendo las cosas que ya estamos acostumbrados a escucharles a estos voceros del gobierno. Sería bien bueno que el gobierno revisara y que entendiera que en contra de las sanciones está la mayoría del país, de los venezolanos, porque sabemos de qué se trata, pero sabemos también que las sanciones son manipuladas por el gobierno para hacer las cosas que ellos quieren hacer en materia de producir proyectos de ley como estos, de intimidar, de hacer todo lo que hemos dicho acá. Ojalá este programa y las distintas situaciones de intercambio que se puedan producir permitan que haya reflexión y que se corrija lo que haya que corregir y podamos tener instrumentos que efectivamente le sirvan a Venezuela, no a una parte del país, sino a Venezuela en letras mayúsculas, que es lo que nos interesa. Diputado, tenía algo que decirle a Mercedes. Mira, era Rápido, simplemente, porque ya estamos simplemente terminando. lo concernente al artículo 22 sobre las medidas preventivas. Rapidito, es el acto de inicio del procedimiento administrativo para la imposición de sanciones administrativas. Dejo claro que es una ley de carácter administrativo y no una ley de carácter penal. Lo que deja ¿Ok? clara es la contradicción que hay en este ley, o por lo menos en el proyecto que Porque no- tenemos, porque dice penal, dice administrativo. Mercedes, Una porque no es el última mismo que tengo yo, el pregunta que tengo. ya para finalizar. El cambio de gobierno en Estados Unidos anticipa otra postura cuando estamos viendo que Joe Biden, antes de dejar la Casa Blanca, está tomando medidas. Rapidito, diputado. Yo creo que el presidente Biden, que es el presidente saliente, está dejando la casa en llama. Le está dejando un gran problemón al Te presidente quitó Trump. lo que tú ibas a decir. Bueno, déjame ver qué se me ocurre. ahora. Continúe. No, yo se lo dije a él. diputado. Continúe. Le está dejando un gran problemón y siento que el presidente Trump, presidente electo, pues va a revisar esas políticas contra Venezuela. Eso es lo que yo pienso. Tengo fe en que así sea. Yo creo que la gran mayoría del pueblo venezolano tiene fe de que así sea. Mercedes. Mira, de la primera administración de Trump sabemos algunas cosas. La primera, a Trump no le gustan las guerras, más bien retiró tropas de Afganistán, cuestionó a la OTAN y dijo que él no iba a seguir financiando eso. O sea que Trump parece más bien un partidario de la negociación, aunque sus formas sean duras y su carácter sea fuerte, pues más bien parece un partidario de la negociación. Por otro lado, Trump sancionó a los jueces de la Corte Penal, con lo cual tampoco comparte muchos criterios de la Corte Penal Internacional y eso también lo empuja hacia el camino de la negociación. Y en tercer lugar, Trump ha dicho que su prioridad es la economía. Si su prioridad es la economía, su prioridad es el petróleo. Y para frenar el tema migratorio le conviene que Venezuela mejore económicamente porque la principal razón que hace que los venezolanos se vayan a otro país son razones económicas, ¿no? Con lo cual yo sí creo que va a haber sanciones, va a haber, o sea, hay políticas de Estados Unidos que no va a cambiar independientemente estén los republicanos o los demócratas, pero sí creo que se va a abrir una oportunidad para negociar y ojalá que los venezolanos sepamos aprovechar esa oportunidad para relanzar económicamente este país, que creo que es el clamor nacional más importante que tenemos, ¿no? Felipe, cierras tú el programa. Cierro el programa con esa preguntita, ¿no? Mira, yo creo que si algo indica expresamente cómo es la política, es eso que están haciendo en este momento entre Biden y Trump. Creo que cualquier especulación al respecto no tiene por qué llevarnos a una conclusión de que va a ocurrir tal o cual cosa. Es evidente que lo que está haciendo Biden tiene que ver con algo lo que decía Carlos en relación a que va a dejar el país en una situación sumamente enredada. Lo cual no quiere decir que no pueda emerger un cuadro político. Además, nadie puede saber si la vez que conversaron Trump, después que quedó como presidente electo, y Biden como presidente en ejercicio, se pusieron de acuerdo sobre todo esto que está pasando. Perfectamente puede haber sido, conversaron, mira, vamos a hacer esto sobre Venezuela, vamos a hacer esto sobre el tema de Ucrania, vamos a hacer esto sobre tal cosa, y seguimos adelante a ver qué pasa. Pero creo que ahorita sería un error pronosticar claramente que eso se puede corresponder
con tal o cual cosa. Simple y llanamente están en desarrollo unos episodios que tienen que ver con la grave crisis venezolana, la grave crisis que está allá en Ucrania, la grave crisis que está allá entre Israel y el resto del mundo, que incluso ya hay quienes hablan de la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, creo que lo que yo sugiero es que estemos tratando de evaluar lo que vaya pasando para ver exactamente qué es lo que pueda ocurrir y ojalá en Venezuela los venezolanos tengamos la inteligencia, la sabiduría, la amplitud, la comprensión de lo que está pasando para construir una solución para Venezuela en letras mayúsculas, como te lo he dicho. Gracias por estar aquí y por compartir este interesante análisis. A ustedes, amigos, la invitación es para que nos sintonicen todos los domingos a las 8 de la mañana por aquí por Venevisión, Abriendo Puertas, y también a través de Venevisión Play. Los esperamos siempre. Abriendo Puertas